Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Oigan, un video muy rápido, para cerrar la actividad de diagnóstico que tiene que ver con planeación didáctica. Eh, bueno, planeación didáctica, como ustedes lo pusieron en sus conceptos, tanto iniciales como después de haber tenido lecturas, pues, hay dos elementos: planear la didáctica, o sea, se planear el acto de la enseñanza y el aprendizaje. Eso es algo muy sencillo que lo pudiéramos así conceptualizar. Lo que organizamos, lo que planeamos para generar aprendizaje en otros. Y eso implica pues actividades del profesor, actividades del alumno y una serie de elementos que más adelante vamos a platicar. Este, Cuando hacemos planeación didáctica, ¿qué implica? Bueno, implica planear, implica organizar, implica seleccionar, implica decidir. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿A partir de qué? O sea, ¿qué tomo? ¿De dónde tomo cosas? ¿Selecciono cosas? Y decidir qué, decidir en qué momento lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, a partir de qué lo voy a hacer. Es sencilla esta parte de la explicación de lo que implica la planeación didáctica. Hay varios términos para hablar de planeación didáctica, no lo podemos encontrar. Todo depende de en qué nivel educativo estemos, en qué país estemos, en qué estado de la República estemos, con qué subsistema estamos trabajando, ¿no? En este caso, puede llamarse instrumentación didáctica, pueden encontrarlo como programación didáctica, pueden encontrarlo como diseño didáctico, o lo pueden encontrar como planeación curricular u otros conceptos que ustedes paulatinamente se van a ir dando cuenta. ¿Qué elementos tiene la planeación didáctica? Bueno, hay muchos elementos, también depende del enfoque que se trabaje. Pero hay, digamos, 5 elementos que nunca faltan en cualquier modelo. Los objetivos o competencias, donde se definen los logros o hacia dónde se quiere llegar. O sea, siempre está presente esto. Hay quienes trabajan por objetivos, hay quienes trabajan por competencias, hay quienes trabajan por aprendizajes esperados, todo depende, ¿no? De dónde estemos ubicados. Actividades, siempre va a haber actividades, estrategias, actividades, situaciones de aprendizaje, como ustedes quieran llamarlo. Siempre va a haber actividades de evaluación para darnos cuenta, pues, si el alumno aprende o no aprende, o cómo va aprendiendo. Siempre va a haber materiales, recursos, lecturas. Y marcan contenidos, porque no en todos hay contenidos. O sea, el contenido es un elemento que paulatinamente se ha estado un poquito no atendiendo, tratando de abandonar este modelo enciclopédico. Pero por lo regular hay contenidos, o sea, y es lo que los maestros siempre queremos identificar, ¿no? ¿Dónde están los contenidos? ¿Qué es lo que tengo que enseñar? ¿Cómo lo tengo que enseñar? ¿Qué es lo que tengo que enseñar? Y agarramos los libros y a partir de ellos empezamos a diseñar toda la estrategia, toda la planeación. Entonces, estos 5 elementos, digamos, que siempre están presentes por lo regular en cualquier tipo de planeación en la que nos enfrentemos o que identifiquemos. Aquí viene algo bien importante, que ustedes lo van a ver en este curso, el fundamento. O sea, ¿qué fundamenta mi planeación didáctica? Bueno, pues lo fundamenta la concepción del aprendizaje que tengamos. Es decir, ¿cómo creo yo que las personas aprenden? Pues aprenden escuchando, aprenden viendo, aprenden interactuando, aprenden por proyectos, aprenden haciendo resúmenes. O sea, ¿cómo pensamos que los estudiantes aprenden? Y en base a eso, pues diseñamos nuestra planeación didáctica. Esta es nuestra concepción. Ahora, ¿cuál es la mejor concepción? Bueno, estamos hablando de la innovación. O sea, no podemos seguir pensando en que los alumnos aprenden nada más haciendo resúmenes, en que los alumnos aprenden nada más contestando lo que diga el profesor o contestando pruebas. Los alumnos aprenden de maneras distintas, hay diferentes enfoques, hay diferentes teorías. Más adelante se van a ver esa parte de las teorías del aprendizaje, ¿no? O los modelos de aprendizaje. Entonces, marco en rojo esta parte de aprendizajes porque el aprendizaje es un proceso de los individuos, pues para adquirir
habilidades, para adquirir actitudes, para dominar cosas. Y el aprendizaje se puede dar en la escuela y fuera de la escuela, a partir de la experiencia, a partir de estudiar algo. Entonces, esta parte de la concepción del aprendizaje es fundamental que la podamos entender. En la UABC o en las instituciones de educación superior en México, y me parece que ya en todos los niveles educativos, pues tratamos de utilizar un fundamento del constructivismo, un fundamento del enfoque de competencias que permita guiar y orientar el trabajo del profesor. Miren, aquí en el modelo educativo de la UABC, ¿cómo relacionarlo? Este es el modelo educativo de la UABC, es un esquema, pero dice que hay un sustento filosófico y pedagógico que se fundamenta en el humanismo, en el constructivismo y en la educación a lo largo de la vida. Entonces, quiere decir que en mi planeación didáctica, en este caso de UABC, pues tiene que orientarse hacia esto, ¿no? Hacia un modelo constructivista, hacia pensar en que lo que aprenda el estudiante le pueda servir para lo largo de la vida o para seguir aprendiendo otras cosas y que se vayan incorporando y bueno, con un enfoque humanista, ¿no? Luego también una parte de los atributos del modelo educativo tiene que ver con la formación integral. Por eso en nuestras planeaciones didácticas, por eso en nuestros planes de estudio, por eso en nuestros PUAs o cartas descriptivas van a identificar actitudes, van a identificar valores. Que los enseñemos o no es otro asunto, que me parece que es delicado, ¿no? Es decir, si en la carta descriptiva o en el PUA se habla de valores y se habla de actitudes, pues hay que enseñarlos, hay que promoverlos al interior de la clase. Y luego, si ustedes se van del lado derecho a los componentes, dice que el aprendizaje es centrado en el alumno. O sea, siempre que yo planee una clase, siempre que yo planee una carta descriptiva o que yo diseñe un plan de estudios, tengo que pensar en que el alumno está al centro. Y bueno, que tiene que ser un enfoque por competencias. Entonces, si ustedes se fijan, enfoque por competencias, aprendizaje centrado en el alumno, formación integral, humanismo, constructivismo y educación a lo largo de la vida, por pensar en algunos elementos ahorita de manera muy general que están en el modelo educativo, se ven visualizados o materializados en la planeación didáctica, desde el plan de estudios hasta el plan de clase. Es decir, yo no puedo dejar de pensar en que los alumnos tienen que colaborar, en que los alumnos tienen que aprender, en que los alumnos tienen que ser constructores de su conocimiento. Entonces, en base a eso, pues yo planeo mis actividades, ¿no? O mis planes de clase, como ustedes quieran llamarle a nivel de planeación didáctica que ustedes estén trabajando. Y bueno, la planeación didáctica es una actividad estática. No, no es una actividad estática. Es decir, nosotros la vamos modificando. De entrada, pudiera ser que sí, porque nos entregan un plan de estudios, porque nos entregan una carta descriptiva, a lo que le llamamos el currículum formal, ¿no? El documento. Pero bueno, cuando nosotros pasamos a la realidad, empezamos a valorar si eso que está planeado es adecuado para el grupo de estudiantes con el que estamos trabajando. Puede que nos funcione para un grupo y para otro no. Para los de la tarde sí, para los de la mañana no. Para los de un semestre, para los de otro semestre. Y entonces es cuando el profesor pone en práctica toda su capacidad docente y conocimiento de la disciplina y de la didáctica para decir, bueno, esto no está funcionando y lo voy a modificar. Y lo voy a modificar y en el próximo semestre lo voy a modificar y en la próxima clase lo voy a modificar porque todo depende del grupo que nos toque. Por lo tanto, la planeación didáctica no es estática, sino que se va modificando conforme vamos conociendo a los estudiantes y se va desarrollando el grupo en el que estemos nosotros colaborando. ¿Qué utilidad tiene la planeación didáctica? Bueno, aquí vienen muchas, ¿no? O sea, finalmente la planeación didáctica de entrada nos ayuda a respetar a los estudiantes. O sea, no llegar improvisados a clase o no llegar improvisados a una sesión de trabajo. Implica poner atención a diferentes temas. Es decir, si yo ya sé que estos temas son complicados, pues los voy a planear de manera distinta, le voy a agregar otros materiales, o sea, voy a poner a trabajar a los estudiantes de manera distinta. Y bueno, tomar en cuenta lo que voy a requerir. O sea, si yo no hago una planeación adecuada de mis clases, pues no sé qué es lo que voy a requerir en la cuarta sesión, en la quinta sesión. ¿Qué tal si ocupamos materiales, si ocupamos leer previamente y no dejamos esa tarea? Entonces nos va a complicar la sesión.
Ya les había comentado, creo que algunos instrumentos de planeación didáctica, por ejemplo, la programación semestral, la carta descriptiva, el programa de estudio, el plan de estudios, el cronograma de actividades, los planes de clase. Todo lo que tenga que ver con la planeación de las clases, con la planeación del acto didáctico, le podemos llamar nosotros planeación didáctica. Y bueno, hay diferentes niveles de la planeación didáctica. Primero hay un plan de estudios y el plan de estudios pues tiene programa de estudios, o sea, es decir, materias o púas o cartas descriptivas que corresponden a un plan de estudios. Luego estas cartas descriptivas o programas se dividen en unidades didácticas. La unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4 o la unidad única, depende. Y estas unidades didácticas a su vez se pueden planear por diferentes instrumentos de la institución. En este caso, la UABC por lo regular usa el plan de clase, pero puede haber otras instituciones que usen cronogramas o usen dosificación programática, depende. Pero bueno, lo que quiero dar a entender aquí es que hay un plan de estudios del cual se desprende una materia y del cual tiene unidades y el cual materializamos en el salón de clases por medio del plan de clase. ¿Qué es importante? Llevar una misma lógica. Por eso lo que comentábamos hace rato, ¿no? De la concepción del aprendizaje. Si el plan de estudios está marcando un modelo por competencias, como lo tiene el modelo educativo, y que trabajemos en base al constructivismo, pues todo debe de trabajarse igual. Si el plan de estudios tiene un enfoque asociado a esto que acabo de comentar, pues el programa de estudios lo debe de tener, la carta descriptiva y la unidad didáctica, obviamente, y por lo tanto mi práctica como docente tiene que obedecer a lo que está marcando el plan de estudios. Lo voy dosificando de manera paulatina. Esto me parece muy importante en cuanto al modelo educativo, ¿no? O sea, cómo concebimos, cuál es el fundamento de nuestra planeación, pues la concepción del aprendizaje que tengamos. ¿Qué concepción del aprendizaje tienes tú o tienen ustedes? Pues eso es lo que va a guiar. Si no conocemos enfoques, si no conocemos cuál es el mejor enfoque, pues vamos a planear ahora sí las clases como nos las dieron. Y a lo mejor de la forma en que nos las dieron no es la forma más adecuada de impartir una sesión o de planear una sesión. Bueno, con esto concluyo esta presentación muy breve, intentando aportar a lo que tiene que ver con planeación didáctica. Gracias.